Muy bien. Espero que ya haya encontrado el pasaje. Vamos a comenzar a leer, dice la palabra del Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado vida, Señor, en esta noche para poder oír tu consejo. Te pido, Señor, que me ayudes a poder exponer, Señor, tu palabra de forma clara, que sea de edificación para tu iglesia, que, Señor, no permitas que confunda, Señor, a tu pueblo, que no les haga perder el tiempo, Señor, que puedan ellos ser edificados en el temor y en el conocimiento de nuestro Dios. Te lo pedimos, por favor, en los méritos de Cristo. Amén. Puede tomar asiento. Bien, si usted atendió el pasaje y si usted consideró los capítulos que venimos leyendo, los sermones anteriores, habrá notado, quizá, que en este pasaje se repiten, usted podría decir otra vez, porque se repiten dos cosas que ya habían sido mencionadas en las prédicas anteriores. Por un lado, se vuelve a mencionar la cuestión de la persecución sobre la iglesia. Aquí, en esta porción, Lucas nos comenta qué fue de la vida de estos hermanos que estaban en Jerusalén y que tuvieron que escapar por motivo de la persecución de Saulo. Nos dice aquí que ya sabíamos nosotros que parte de la iglesia, salvo los apóstoles, tuvieron que trasladarse hacia Samaria, como el caso de Felipe, otros se tuvieron que ir a Judea. Y aquí Lucas nos cuenta que fue de la vida de otro grupo de hermanos que terminó yéndose hacia el norte de Jerusalén, y nos dice en estas ciudades se desparramaron, a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. Así que Lucas está retomando el tema de la persecución, y por otro lado, Lucas está retomando, aparentemente, esta mentalidad que ya hemos mencionado varias veces, ¿no? Esta cuestión del pensamiento de los cristianos de origen judío, de la primera iglesia, que consideraban, ¿no?, que la salvación era solamente para los judíos. Quizá podemos ver esta actitud en el hecho de que estos hermanos solamente le hablaban la palabra del Señor a los judíos. Así que pareciera que Lucas está trayendo nuevamente estos dos temas. También vemos en este pasaje que además de los hermanos que están huyendo de la persecución, en la tarea de la evangelización en Antioquía se suma otro grupo que provenía de otro lugar, provenía de Chipre y de Cirene, y estos hermanos tienen una actitud distinta de la que tenían estos hermanos de Jerusalén. Dice que ellos, a diferencia de estos hermanos, ellos le estaban predicando la palabra a los judíos, pero también le estaban predicando a los gentiles. Y gracias a esta actitud de predicarles también la palabra, el evangelio a los gentiles, esto genera un avivamiento en Antioquía. Muchas personas se arrepienten de sus pecados y entregan su vida al Señor Jesucristo. Mientras leía esto, pensaba que este avivamiento en Antioquía, a través de esta experiencia, el Señor puede hablar a nuestras vidas, traer a nuestra vida cuestiones tales como consuelo en momentos de aflicción, ahora lo vamos a ver, y también nos desafía en nuestra tarea de evangelización. Así que ruego al Señor que pueda hablar a nuestras vidas respecto de estos dos temas. Vamos a empezar a analizar entonces el texto en el versículo 19.
Dice Lucas: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y aquí Lucas nos está contando cuál fue la razón por la que estos hermanos están en esas 3 ciudades. ¿Por qué están predicando el Evangelio allí? Y nos dice que la razón es justamente esta. Saulo los había perseguido y ellos tuvieron que escapar. Ellos hay una palabra para esto, y es que tuvieron que exiliarse, o sea, tuvieron que dejar el lugar donde estaban y tuvieron que salir huyendo de ese lugar. Y meditaba en el exilio que tuvieron estos hermanos. El exilio no era un simple viaje, ¿no? Una cuestión de yo hago las hago las valijas, y me preparo para un viaje, sino que es probable que estas personas tuvieran que salir de forma repentina. O sea, había una amenaza de muerte real. Pensaba también que quizá en el exilio tuvieron que alejarse, desconectarse de sus familiares, de sus seres queridos. Quizá a lo largo de todo el viaje habrán pensado si quizá los próximos en ser asesinados fueran ellos. Lucas nos cuenta, ¿no?, que Saulo enviaba por los cristianos y eran arrastrados mujeres y hombres y eran encarcelados. Así que imagino en esa huida a ellos pensando, ¿no?, o temiendo de que ellos puedan ser los próximos. Y pensaba que además del equipaje que llevaban, también llevaban dolor. Estos hermanos habían perdido al hermano Esteban. O sea, el hermano con el cual ellos compartieron muchos años, así como estamos nosotros acá, yo no sé si hace tantos años estoy, pero compartimos comunión, y este hermano de repente ya no está. Así que cargaban dolor en sus corazones. La forma en que el hermano había sido asesinado, la forma injusta en que él había sido tratado. Así que meditaba en esto y pensaba que el exilio que ellos tenían llevaban dolor en sus corazones. ¿Por qué Dios permitió todo esto? ¿Será que Dios en algún momento perdió el control de la situación? ¿Será que Dios no pudo evitar que Esteban muriera? ¿Será que no podía Dios evitar que los cristianos fueran encarcelados? ¿Será que Dios no pudo evitar eso? Bueno, la Escritura responde respecto de esto, de que Dios está al control de cada cosa que sucede. Hasta el más mínimo detalle ocurre porque Dios lo permite. Así lo explica en Mateo capítulo 10, versículo 29, le dice el Señor. En una porción dice que ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Si Dios está sosteniendo la vida de estos animales y está permitiendo que esto ocurra, ¿cuánto más Dios está bajo el control de las demás situaciones, de los demás acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor? Dios, cuando ocurre la muerte de Esteban, Dios estaba permitiendo este sistema judicial corrupto. Dios, cuando Saulo encontraba una familia, Dios estaba permitiendo que esas familias fueran halladas. Y Dios estaba permitiendo que fueran arrastradas a la cárcel. Cuando Esteban fue asesinado, Dios estaba al control de la situación. Dios, por el poder de su palabra, estaba sosteniendo cada una de las piedras que golpearon al hermano Esteban hasta quitarle la vida. Todo eso estaba bajo el control de Dios. ¿Por qué Dios permitió todo esto? Bueno, estos hermanos no podían ver la película completa. Nosotros en la palabra del Señor podemos ver cómo terminó esta situación. La persecución sobre la iglesia tenía un propósito, que era bendecir al pueblo de Dios. La persecución fue de bendición para el pueblo de Dios. Sin esta persecución no hubiese habido iglesia en Antioquía. No hubiese habido conversiones en Antioquía.
Y por esas conversiones nació esa iglesia, y esa iglesia fue de mucha bendición para el pueblo de Dios. Quería nombrar 3 sucesos que ocurrieron en la iglesia de Antioquía, solo 3. En primer lugar, en Hechos 11:29 nos dice que esta iglesia, la iglesia que estaba en Antioquía, donde hubo conversiones reales, y como hubo conversiones reales había fruto, ellos fueron los que terminaron ayudando, auxiliando a la iglesia de Jerusalén cuando estaba pasando necesidad. Sin la persecución no había iglesia en Antioquía. Sin iglesia en Antioquía, los hermanos de Jerusalén no hubiesen podido ser auxiliados en ese momento. Pero no es solamente eso. Fue en la iglesia de Antioquía también el Espíritu Santo, en Hechos 13:2, el Espíritu Santo en medio de la congregación le indica a Pablo y a Bernabé, les ordena un viaje misionero, o sea, visitar otro lugar para llevar el Evangelio. Eso fue posible por la existencia de esa iglesia. Y también la última, que la dejé al final, que me parece la más, no voy a decir la más importante, la destaqué al final, y es que gracias a la iglesia de Antioquía ocurre el Concilio de Jerusalén. La iglesia de Antioquía es la que sufre estos ataques por parte de grupos judaizantes que básicamente decían esto: si ustedes no se circuncidan y no obedecen la ley, Dios no los puede salvar. Como respuesta a este ataque, Pablo y Bernabé terminaron convocando, llamando a una reunión en Jerusalén, donde ellos dos, junto con Pedro, pudieron exponer el principio de sola fe, de que la salvación es solo por la fe, sin las obras de la ley. Eso ocurrió como resultado de los ataques judaizantes a la iglesia de Antioquía. El principio de que nosotros somos salvos solamente por creer en el Señor Jesucristo es un principio que hasta ahora sigue siendo de bendición para nosotros. Así que Dios, a través de esa persecución, terminó al fin y al cabo trayendo más luz sobre su iglesia, sobre su pueblo, sobre cómo es la salvación. Así que vemos que al final de la película fue de mucha bendición la persecución. Que Dios está al control de todo es algo que ocurría en ese tiempo y hasta el día de hoy, y hoy sigue sucediendo. Porque Dios no cambia. Si Dios está al control en ese tiempo, Dios está al control ahora también y seguirá estando al control por siempre. Entonces, meditaba en esto, que las circunstancias, quizá alguno de nosotros está pasando ahora circunstancias difíciles, quizá está atravesando momentos de dolor. Bueno, eso ha sido permitido por Dios. Dios lo permitió. Y Dios lo permitió porque Él tiene un propósito con eso. Dios tiene un fin. Y el fin de Dios, como vimos, es bendecir a su pueblo. Si Dios permite que haya dolor en nuestra vida o dificultades, o momentos de dolor, momentos de duda, Dios está al control de esa situación. Y Dios la está usando para bendecirnos a nosotros, a vos y a mí. Dios, a través de esa circunstancia, quiere moldear a Cristo en nosotros. Ese es el fin de Dios, bendecir a su pueblo. Romanos capítulo 28, versículo 8, capítulo 8, versículo 28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es la única verdad sobre la cual nosotros podemos tener consuelo en momentos de aflicción, en momentos de dolor. No va a haber otro lugar donde podamos obtener consuelo. Solo en esta verdad, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Luego, el pasaje continúa diciendo, voy a leer un fragmento que dice que ellos, no hablando a nadie
la palabra, sino solo a los judíos. Y esto era lo que mencionábamos anteriormente. Otra vez aparece esta mentalidad, este pensamiento de que la salvación era solamente para los judíos y que por lo tanto, ¿qué sentido tenía predicarle el Evangelio a los no judíos? Estos hermanos, quizás sin saberlo, estaban levantando un muro, evitando la expansión del Evangelio. Ellos, al no querer tomar contacto, o al evitar el contacto con cierto grupo de personas, ¿cómo iban a hacer para predicarle el Evangelio a esa gente? Si nosotros evitamos el contacto con ciertas personas, ¿cómo van a conocer a Cristo? Y pensaba cuáles serán los límites que nosotros en la actualidad ponemos para evitar el contacto con ciertas personas. El Señor Jesús nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura, a toda. Independientemente del pecado que ellos estén cometiendo, esa gente necesita el Evangelio y necesita que nosotros nos acerquemos a ellos a predicarles el Evangelio. Siempre exponiendo la verdad, siempre denunciando el pecado, pero acompañado de eso tenemos que predicarles el Evangelio. Esa gente necesita el Evangelio como nosotros lo necesitamos cuando estábamos perdidos. Así que no hay ninguna razón para no acercarnos a los pecadores y exponerles y hablarles de Cristo. Siempre, y resalto este punto, siempre exponiendo el pecado, siempre denunciando el pecado, pero hablándoles también el Evangelio, que los puede salvar. El versículo 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y aquí Lucas resalta ese punto, dice, el Evangelio que ellos anunciaban era el Evangelio del Señor Jesús. La palabra Evangelio significa buena noticia. Ellos anunciaban la buena noticia del Señor Jesús. Cuando entraban en contacto con un inconverso, ellos les anunciaban la noticia de Cristo. Seguramente habían muchas noticias de qué hablar en ese tiempo. Había muchos temas de qué hablar, como hay ahora. ¿Sí? Seguramente podrían hablar del Imperio Romano, seguramente podrían hablar de la situación económica del lugar, seguramente podrían hablar de la enfermedad de moda de ese tiempo, pero entre todos los temas que habían para hablar, ellos eligieron hablar, anhelaban hablar del tema central. La noticia fundamental era el Evangelio de Cristo, era que ellos necesitaban un Salvador. Esa era la noticia fundamental. Así nos lo dice Pedro en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Ellos eligieron hablarles a Cristo y a este crucificado. No es que nosotros no debamos hablar de otros temas, pero sí es cierto que debiera haber un anhelo en nuestros corazones cuando estamos en contacto con un perdido. Nuestro principal anhelo sería predicarles a Cristo, ¿verdad? Debiéramos pensar nosotros, ¿y en qué momento de esta charla voy a poder decirles que necesita al Señor Jesucristo? Ese debería ser el anhelo que debe estar en nuestros corazones. Es el anhelo que hubo en ellos y es el anhelo que debe estar en nosotros. Me preguntaba, nosotros en nuestras conversaciones con los incrédulos, con las personas con las que tenemos contacto, ¿sobre qué noticias le estamos hablando? ¿Sobre qué le hablamos a la gente? ¿Tiene acaso el Evangelio la prioridad en esas charlas, el anhelo de hablarles de Cristo? El versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La primera parte dice que la mano del Señor estaba con ellos, es decir, que Dios a estos hermanos los estaba respaldando. Y es naturalmente que los estaba respaldando, lo vemos por lo que ocurre, el efecto que tenía esto, ¿no? Ellos hablaban la palabra del Señor, la gente
se convertía, se arrepentía de sus pecados y entregaba su vida al Señor Jesucristo. O sea, evidentemente Dios los estaba respaldando. De lo contrario, eso hubiese sido imposible. El hecho de que Dios los estuviera respaldando, que los estuviera apoyando, significa solamente, o sea, Dios los respaldaba solamente porque ellos estaban anunciando la noticia más importante, porque ellos comunicaban correctamente el Evangelio, porque ellos explicaban correctamente la doctrina de la sustitución. Seguramente ellos explicaban correctamente el Evangelio, pero la segunda razón, seguramente, por la cual Dios los respaldaba era porque ellos tenían un estilo de vida distinto al de los demás. Seguramente porque ellos, como dijimos al principio, seguramente porque ellos estaban caminando en el temor del Señor. Por eso Dios los estaba usando. De aquí podemos extraer un principio, y es que Dios no va a utilizar a personas que no estén viviendo en santidad. Dios no va a utilizar a una persona que no esté viviendo en santidad. Es cierto, y usted me dirá, pero hay muchos ejemplos en la Biblia donde incrédulos Dios los usa para transmitir un mensaje. Pensaba en Balaam, pensaba en el animal de carga, que inclusive le habló a Balaam. Pero también es cierto que para comunicar el Evangelio, Dios va a utilizar a personas que estén caminando en el temor del Señor. Dios va a utilizar a personas, a hombres y mujeres, que hayan hecho del combate contra el pecado un estilo de vida. Dios va a utilizar a hombres y mujeres que han hecho del combate contra el pecado un estilo de vida. A esa gente Dios va a utilizar. Así lo dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, se limpia del pecado, será instrumento para honra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si nosotros queremos ser utilizados por el Señor, entonces, y ese debería ser nuestro anhelo, nuestro deseo, nosotros debemos estar purificándonos constantemente de nuestros pecados. De igual manera que un mecánico tiene dos herramientas. Una está carcomida por el óxido, otra está aceitada, es óptima. ¿Cuál va a usar? En nuestro caso es igual. ¿Qué instrumento va a usar Dios? Una persona que está caminando en el temor del Señor. Y finalizo con la última parte de ese versículo, donde Dios nos dice a través de Lucas que el efecto que tuvo la tarea evangelística. ¿Cuál fue el efecto que tuvo en Antioquía? Bueno, que gran número creyó y se convirtió al Señor. Y aquí tenemos otro principio. Cuando una persona cree realmente en el Señor Jesucristo como su Salvador, esa persona entonces se convierte. La conversión es la evidencia, es la forma que yo tengo de saber si realmente he creído en el Señor Jesucristo. Convertirse es transformarse, esto es cambiar, es que una cosa era de una forma y pasa a ser otra completamente distinta. En Antioquía las personas eran de una forma, era una persona antes de escuchar el Evangelio y después de escuchar el Evangelio era otra persona completamente distinta. Le habrá pasado, ¿no? Cuando usted conoció al Señor Jesús y le habrán dicho, pero ¿qué te pasó? Vos ya no sos lo que eras antes. No sos igual, sos distinto, sos otra persona. Bueno, esa es la evidencia de que la fe fue verdadera. Ahora, nótese que Lucas dice que estas personas se convirtieron. O sea, Lucas nos está hablando de que la conversión, una característica de la conversión, es que es una decisión personal. La persona decide voluntariamente convertirse al Señor. Si la conversión no fuera una decisión personal, no seríamos responsables.
Si nosotros no seríamos responsables, Dios no nos podría juzgar, y si Dios no nos puede juzgar, entonces Dios no podría condenar a nadie. El infierno estaría vacío. El infierno no va a estar vacío. Por lo tanto, va a haber muchas personas, las que estén ahí, son personas que decidieron no convertirse, decidieron no arrepentirse de sus pecados y decidieron voluntariamente no creer en el Señor Jesucristo. Por eso, Juan el Bautista dice así, en Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha acercado, y el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es la orden? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntase y crean en el Evangelio. Así que Dios va a juzgarte a vos y a mí por la decisión que hemos tomado. Nos hemos convertido. Hemos cambiado nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. El Señor nos dice que nos tenemos que convertir, que tenemos que ser una nueva criatura, que tenemos que cambiar. Pero no podemos terminar el tema de la conversión si antes no decimos otra verdad que la Escritura también enseña. La conversión es una responsabilidad humana. Amén. A la vez, la conversión es una obra sobrenatural que solamente Dios puede hacer. La conversión es voluntaria, es una decisión que nosotros tomamos, pero nosotros no podemos decidir arrepentirnos si tenemos un corazón de piedra. Yo no me puedo arrepentir, yo no puedo creer en el Evangelio si tengo un corazón de piedra, un corazón natural, si estoy espiritualmente muerto, no puedo. Tiene que ocurrir algo para que yo pueda voluntariamente acercarme al Señor en arrepentimiento y fe. Y eso que tiene que ocurrir es un cambio en la voluntad. Pero para que haya un cambio en la voluntad, primero tiene que haber un corazón nuevo. Ese corazón nuevo, ese trasplante de corazón, yo no lo puedo hacer. Lo tiene que hacer Dios. Si Dios no lo hace, es imposible que yo tenga un corazón nuevo. Es imposible entonces que yo pueda ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Necesito una nueva voluntad y eso solamente lo hace el Señor. Entonces vemos en su palabra cómo en la conversión se abrazan, sin contradecirse, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Sin arrepentimiento no hay salvación, pero no puede haber arrepentimiento si Dios soberanamente nos saca la naturaleza pecadora e inserta en mí un nuevo corazón. Todo esto depende del Señor. Así que si nosotros no nos hemos convertido, debemos saber que necesitamos un corazón nuevo y que el único que puede dar ese nuevo corazón es Dios. Así que tenemos que rogarle a Dios que Él cambie nuestro corazón. ¿Sabían que nosotros estamos habilitados a hacer esto? Podemos ir a Dios y decirle, Dios, necesito un corazón nuevo. Necesito un corazón nuevo. Quisiera finalizar con algo que dice David en el Salmo 51:10. Esta fue la súplica de David. David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, David sabía perfectamente que la obra en el corazón solamente Dios la podía hacer. Es algo que tenemos que rogar, si no hemos creído en el Señor, tenemos que pedirle a Él que nos cambie el corazón. Si hemos creído, tenemos que seguir arrepintiéndonos y tenemos que rogarle a Dios que nos dé el arrepentimiento que necesitamos. Hasta aquí la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. He sido confrontado, Señor, y meditado